Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Allen Berbera. ¿Qué tal, doctor? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Sí, muy Espero buenos que días. ¿Sí se me escucha bien? le escucho perfectamente. Ok, muy buenos días. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar y atender a la ciudadanía. Mucho gusto. Muy bien. Sociólogo Stalin Poveda, un abrazo a la distancia. Ya De podemos igual estar ahí en manera, vivo. doctor, de igual manera. A ver, doctor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una, se encuentra dentro de la quinta función del Estado, ¿no? Que es la función de transparencia y control social. Es una de las instituciones de mayor codicia del poder político. Es a esta institución, desde su nacimiento y hasta ahora, se ha hecho todo lo posible y lo imposible por desaparecerla. Unos pugnan por desaparecerla y otros por mantenerla. Al final ha prevalecido el pronunciamiento del pueblo. Hasta en consultas se le ha preguntado si debe o no mantenerse esta institucionalidad y el pueblo ha dicho que se mantenga. Es más, se corrigió la forma de designación de sus miembros para que sea directamente el pueblo quien elija a sus representantes, a sus consejeros, cosa que me parece lo más democrático que puede haber ocurrido. Todo esto se dio porque se consideraba que esta institución en otros momentos había servido como brazo político de acción y de persecución frente a las contradicciones y confrontaciones que se dan por los poderes por la clase política y el poder. Esto de alguna manera no ha dejado de tener vigencia. Todavía se piensa que el Consejo de Participación Ciudadana tiene tanto poder, ¿no?, que puede designar y designa a las autoridades de control y que los gobiernos siempre están preocupados de que al término de su mandato tengan, como quien dice, una protección en todo este proceso de gestión cuando vienen los procesos de control y de auditoría. Le quiero preguntar a usted, doctor, porque he visto algo que me parece novedoso y no lo vi en otros representantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes están haciendo un trabajo en territorio, están realizando contactos con los municipios. Y este propósito, y el propósito de esto es devolver del poder a la ciudadanía y hacerle conocer la trascendencia e importancia de los derechos de participación. Cuéntenos cómo es este proceso, qué pedagogía se está adoptando y un poco cuál es la recepción. Bueno, querido Stalin, un abrazo también a la ciudadanía que recién se conecta a escucharnos. Bueno, muchísimas gracias por, sobre todo, más o menos generar al principio un poco una introducción, ¿no? Porque bastantes de las ideas que se tiene del Consejo de Participación, sobre todo que se ha implementado, implantado en la sociedad, pues justamente es aquella, ¿no? Y es sumamente grave porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. Evidentemente hay que reconocer los errores cuando han existido y no hay que mentir, sobre todo. Y efectivamente, el Consejo se lo conocía más por las pugnas políticas, por ese botín que es el poder generar o poder también elegir autoridades de control, autoridades de rectoría nacional, como son las superintendencias y demás. Sin embargo, también hay otra situación que también es por derecho así, ¿no? Porque es como decir el poder que tiene un juez penal de meter preso a una persona. Un poder amplísimo, un poder bastante discutible. En algún momento, de aquí a 100 años, van a decir, esta gente eran cavernícolas, no encerraban a seres humanos. Sin embargo, eso que tiene la democracia es lo que tiene el que existe un Estado y que se tengan que implementar políticas públicas. Y en ese sentido, como tú muy bien lo señalas, es una función estatal probablemente la que más ha sufrido, ¿no? Porque, por ejemplo, la Asamblea, la gente puede que no esté de acuerdo con la Asamblea, pero nadie propone que se extinga la Asamblea, ¿no? ¿Sabes que con la presidencia peor? Bueno, tú puedes
odiar a un presidente o amar a un presidente, pero en ninguno de los casos dice que desaparezca la presidencia como una función del Estado. Entonces, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana es la vanguardia de los derechos, sobre todo uno de los derechos más democráticos o ciudadanos, si se quiere, que se plasma como un derecho fundamental. Esto nos pone a la vanguardia de la existencia de derechos fundamentales consagrados en este caso, pues en la Constitución. Prácticamente nos equipara con que exista como un derecho fundamental con estados como Suiza, Noruega y demás, respecto a que existe el derecho con una protección normativa suprema. Es decir, te da ese rango. Entonces, el Consejo de Participación no solo tiene esa función de elección de autoridades, y justamente como la participación es uno de los derechos que según la Constitución de Montecristi, ojo, y cuando hablamos de participación, automáticamente lo trasladamos a fiscalización y contraloría social. Y por eso en la Constitución, ¿qué dice? Que el pueblo es el gran fiscalizador del poder público, de las funciones públicas. Y por ello una de las prioridades que hemos dado no solo es dar a conocer evidentemente lo que ya toda la ciudadanía sabe, que elegimos la autoridad de control, sino sobre todo tres grandes ejes que han sido olvidados por la ciudadanía, que es la participación ciudadana, evidentemente, el control social y la lucha de transparencia anticorrupción. Por eso es que hemos ido por primera vez en la historia, y hablo por mis 6 compañeros, somos 7 consejeros, que hemos fomentado sobre todo la visita en territorio, poder generar con las más de 221 alcaldías, con más de 800 juntas parroquiales del país, con la CONAGOPARE, con la AME, con las prefecturas, poder generar un tejido social para que primero, lo más importante, que conozcan sus derechos, capacitar en derechos fundamentales, saber cuáles son los mecanismos para activar el código o la ley orgánica de participación. Es decir, que la ciudadanía sepa de forma ordenada, de forma sistemática, cuáles son sus formas de acceder a esta fiscalización y control social. Entonces, eso se empieza trabajando, evidentemente, con las autoridades, pero además no nos hemos quedado ahí, nos hemos sumado universidades, gremios, asociaciones, cámaras, es decir, cualquier asociación o gremio que pueda generar también dentro de sus facultades la posibilidad de adherirse al Consejo de Participación como veedores, como observadores. Yo le quiero preguntar, esto me parece interesante porque trato de hacer, doctor Allen Embera, esta entrevista, darle un carácter pedagógico de comprensión y entendimiento, porque lo que más se conoce del Consejo de Participación Ciudadana es la confrontación, es la manipulación, es la demagogia, es el toma y daca. Quiero que conozca la ciudadanía, ¿no?, que el derecho de participación, que ese derecho está representado en este canal, en esta institucionalidad, y que tenemos que ejercerlo, pero ejercerlo conscientemente. Así como usted me explica las comisiones y todo, yo quiero preguntarle, en la base del ciudadano, en el ejercicio pleno del derecho de participación, ¿cuál es la estructura que debe de darse para participar? ¿Por qué le digo esto? Porque el derecho de participación en principio suena como una entelequia y dice, bueno, ¿yo cómo lo ejerzo? ¿No? Entonces dice la Constitución, por ejemplo, formo comisiones para el control social, para la auditoría social, para el nombramiento de las autoridades. Ok, forman las comisiones, van los ciudadanos. Después hablamos de los resultados que han tenido estas comisiones, que no han sido también de ninguna manera una alternativa real respecto a la verdadera participación. Pero, por ejemplo, hay los consejos de participación ciudadana y control social. Eso está en la base de esta pirámide del ejercicio pleno de la participación. ¿Cómo se activan? ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo se consolidan? Esto es muy importante conocerlo. Sí, por ejemplo, lo básico es primero conocer la ley orgánica de participación, saber que uno tiene derecho, y siempre lo explico algo tan sencillo, ¿no? Es como la gente que nos escucha en su barrio, ¿verdad? Si tienen una calle que está asfaltando y no la terminan, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Qué significa si esto no se concluye? O que la persona que contrataron para hacerlo simplemente dejó botada la obra,
o no hubo fiscalización por parte del órgano competente, llámese en ese caso, pues, alcaldía o Ministerio de Transporte, si es un área, o prefectura, si es una situación rural. Entonces, en ese momento, cualquier persona que nos ve puede activar automáticamente, sin necesidad de ser político, sin necesidad de tener estudios, ya sea en su barrio de forma particular o una denuncia, ¿verdad? O se junta con los amigos del barrio y hacen una veeduría. ¿Esto para qué? Para buscar el porqué de este servicio que se está incumpliendo. Eso se puede trasladar a lo que usted quiera, lo que hace que nos escucha. Cobros excesivos de luz, cobros de agua, malos servicios básicos. Entonces, esa es la situación, que una persona de forma directa pueda acceder a aquello. Es algo tan básico a generar asambleas barriales, asambleas locales, por ejemplo, que es un contrapeso directo a la actuación de los GATS, de alcaldía o de prefecturas, y de ahí podemos fiscalizar o hacer contraloría social, evidentemente, a un rango mayor. Por ejemplo, presupuestos de asignación para seguridad. Lo hicimos, mira, nosotros fuimos los primeros, y solo llevamos, bueno, qué gusto también poder compartir con ustedes estos primeros 100 días de gestión, ¿no? ¿Cómo no? Fuimos Sí. los primeros en denunciar, junto a nuestros amigos migrantes, ¿verdad?, la no utilización o el mal servicio del voto telemático. Ya hemos hecho, en 100 días, hemos hecho ya 5 audiencias públicas. ¿Qué son las audiencias públicas? Otro mecanismo también de participación. Que Oiga, cualquier doctor, ciudadano que nos ve, ¿qué puede perfecto. hacer? A propósito de esto, que efectivamente ustedes lo advirtieron. ¿Y quién responde por los derechos de los ciudadanos en el exterior que votaron ese derecho de participación? Hoy estamos hablando de que dicen que esto costará como 800.000, no sé cuántos dólares, pero el derecho de participación ya ejercido, ¿quién responde por esto? Justamente eso es lo ¿Qué rol importante, tiene que jugar el Consejo de Participación? porque recuerden que también hay otra situación que no existe y que se le atribuye mucho al Consejo. El Consejo no tiene capacidad sancionatoria. Correcto. De hecho, es una de las grandes reformas que vamos a Hay que impulsar hacer. en la nueva Asamblea, que tengamos que nuestras resoluciones, Sean ¿verdad?, vinculantes. de la ciudadanía, ¿no?, que es la que resuelve. Nosotros no resolvemos nada. Cuando llegan al Pleno, que esto pueda tener capacidad vinculante, es decir, Correcto. que lo que la ciudadanía resuelva, nosotros aprobamos en el Pleno y esto que sea obligatorio para el funcionario o para el GAT o para la institución pública a la cual se ha denunciado o se ha hecho la veeduría. Lo mismo le ocurre a la Defensoría del Pueblo, que no tiene también sus informes, no son vinculantes. Exacto. Ahora, ¿qué es lo importante? Que acá, en este caso, la Defensoría del Pueblo tiene unas competencias específicas, seguimiento de sentencias, tema de derechos humanos. En este caso, el Consejo regula cualquier actividad de instituciones públicas o funcionarios públicos o actividad privada que preste servicios públicos o cualquier empresa privada que reciba fondos públicos. Entonces, como es amplísimo, ¿verdad? La ciudadanía, y hay que reconocer, antes en algún momento sí existieron pues las asambleas locales, que eran un verdadero contrapeso de la designación presupuestaria de las alcaldías. Existían en los barrios las asambleas de seguridad, las Pero eso comisiones está de en el seguridad. CONTAD, por ejemplo, las asambleas ciudadanas para la aprobación de los presupuestos. Eso está en el Por CONTAD. supuesto, y es Y eso debe. una causal de destitución de los alcaldes en caso de no Claro. llevarse. Y ahí había un problema también, que se había convertido en un botín político, porque claro, ponían la asamblea, o habitualmente se lo utilizaba para pues darle un brazo político, una participación política a las bases de cada una de los partidos o tiendas políticas que apoyaban a X o Y alcalde. Entonces esto, por ejemplo, también lo estamos acabando porque estamos generando veedurías o directamente participando en estas votaciones. Por ejemplo, el otro día estuve en Caluma, imagínense, en una votación de una asamblea local. Entonces es una maravilla poder compartir de forma directa Qué y no bueno. cuesta nada. O sea, la gente cree que, claro, nosotros vamos con un carro porque tampoco tenemos muchos recursos, ¿no? Y de hecho esto lo hicimos, ¿por qué? Porque frente a la ausencia de recursos, porque al Consejo lo han querido aniquilar, yo digo que es una institución suicida, ¿no?
porque la gente que llega después quiere matar el consejo, Así o es. de repente se transforman en personas que no quieren la institución. Entonces, lo importante es buscar y generar estos espacios de unión. Como no obtenemos recursos, ¿qué tengo que hacer? Hablar con las alcaldías. Y estamos trabajando en dos cosas: presupuestos participativos y rendición de cuentas también. Que la rendición de cuentas no sea ahora el cóctel que hacen, ¿no? Una vez al año, con sus panas, con los amigos, para decir lo bien que hemos hecho en la gestión. No, Bueno, es una esa real rendición de cuenta, créame que es, la hemos vivido y la renueva la conocemos. bandera. Es lo más antidemocrático que puede haber. Es lo que menos participación ciudadana debe de tener. Créame que es un sainete eso. Créame. Claro, y el problema ahí es que, pero sabe, lo bueno también, yo creo que las alcaldías, porque hemos visitado de todas las tiendas políticas, no, es un trabajo ciudadano, 100%. Claro, tiene que ser así. Se alegran y sobre todo la ciudadanía, porque en cada uno de estos encuentros aprovechamos para estar con asociaciones, gremios, con las asambleas, observatorios, comités de usuarios, y usted se da cuenta que son reuniones a veces con 100, 200 personas, y lo que hacemos es que den un espacio para que ellos también hablen, se suscriben actas de compromisos, sobre todo de seguimientos por ejemplo, en Manabí, tenemos ya 5 observatorios. Manabí y Guayas son las provincias con más observatorios. Ojo que los observatorios sí tienen recomendaciones que pueden ser vinculantes, ¿no? Hay una que hicimos ahorita de salud mental en Manabí, imagínense, algo tan importante que ha sido completamente olvidado por los últimos gobiernos de turno, sobre todo después del COVID, después de la violencia en la que vivimos. Importantísimo ver y medirnos cómo estamos mentalmente asimilando todo esto. Entonces, para esto, pero 100% recuerden que es la ciudadanía, volviendo a su pregunta a la primera, porque es la ciudadanía que se activa. Nosotros de oficio muy poco podemos hacer. Entonces, estamos capacitando para que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos, cómo ejercitarlos, que no solo existe la silla vacía en los municipios, sino que también existen las audiencias públicas. Por ejemplo, en Balsar, tuvimos una audiencia pública con los directivos de CENEL, imagínense, de una agencia de un barrio de Balsar, para que de forma directa la ciudadanía pueda denunciar y hablar con la autoridad de un cobro excesivo en tarifas de luz. Y en ese momento se solucionó y ya la ciudadanía pudo en ese momento registrar un recorte y utilizar esto como un abono para el próximo pago. Oye, Entonces, eso es... qué interesante lo que nos comenta Alemer, porque no estamos acostumbrados a tener un informe en sitio, en territorio. Esto es casi militante. Yo creo que ustedes, esto es una práctica militante, ¿no? De gestión y de servicio, porque el tema a veces no es, nosotros a veces decimos, vivimos en un sistema democrático, correcto, pero no nos empoderamos del sistema como tal. A pesar de que están inscritos todos nuestros derechos, no activamos nuestros derechos y tenemos pertenencia sobre él. Y esto me parece que es lo más importante, porque uno siempre dice, bueno, ¿será que la participación de los ciudadanos como derecho tiene que venir por un decreto o a través de una institución, o tiene que nacer desde la ciudadanía como tal? Yo creo que las dos cosas son complementarias. Tienen que hacer. Así es. Y mire, hay un ejemplo tan sencillo que también lo utilizamos. En Estados Unidos, cuando usted vive en un barrio, el que sea, cuando le cambian el sentido de la calle, tienen que consultarlo al barrio, por ejemplo. Claro. Y hay comités barriales. Así ¿Por es. qué? Porque eso puede determinar que si está hay un negocio, hay quiebre, pues. Cuando voy a hacer una obra en una calle, voy a romper una calle durante 4 o 6 meses, el tiempo que sea, puedo estar quebrando a personas que tengan negocios ahí. Entonces, esa planificación no solo de bienes, por supuesto, de los GATS o prefectura, dependiendo, el MTOP, lo que sea, el que esté encargado de esa obra, Pero sino también... tenemos los consejos barriales, que son ejes transversales para la base de la organización de la ciudadanía. Exactamente, pero se han perdido entonces. Y el problema Pero es hay que que activarlos, se ha porque normal. la Constitución te lo establece como eje transversal de auditoría social, de planificación, Exacto. de participación. Hay un problema gravísimo que se ha normalizado, en este caso, el incumplimiento de los derechos. Mire, si hemos normalizado la muerte, ya no nos sorprende Ya que no. maten 30 hermanos ecuatorianos, hermanas ecuatorianas al día. ¿Cómo es peor que nos sorprenda que simplemente los servicios no se cumplan o que no sirvan, ¿no?, a la ciudadanía? Entonces, la primera gran labor
es en este momento, porque la única forma real de luchar en contra de la indignidad en la cual estamos viviendo, de irrespeto a nuestros derechos fundamentales, es la capacitación. Es volver a decirle, y esto mire, por ejemplo, este fin de semana estuve en Loja. Nunca en la historia del país había estado un presidente en Loja. Y nos pudimos reunir con las alcaldías, evidentemente de Loja, de Macará, bueno, ahí son 16 cantones, algunos llegaron a Loja, con la prefectura tuvimos una reunión y participamos inclusive en el evento de la peregrinación de Nuestra Señora del Cisne. O sea, son temas que simplemente no se habían hecho, había un abandono absoluto. Nos reunimos con más de 30 asociaciones, imagínense. Correcto. Yo le pregunto, Oliver, solo para efecto práctico, ¿se puede solicitar directamente al Consejo de Participación Ciudadana? Hay redes, por ejemplo, en Guayaquil, redes de Consejo Barrial. Solicitar capacitación, conferencia en territorio, ir a hacer no una simulación, sino participar de una asamblea ciudadana. Esto es factible, ¿no? Además de eso, y más que eso, generar capacitación en veedurías, por ejemplo. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Esto es muy importante. Como tenemos Chile, no tenemos plata, esa es la verdad. Se redujo en prácticamente un 60-70% el presupuesto desde el año 2017 hasta ahora. Estamos haciendo convenios con universidades, ya tenemos con algunas de las universidades más grandes del país para hacer capacitación telemática. Estamos haciendo, imagínense, desde junio hasta lo que va del año, aproximadamente más de 3.000 capacitaciones. Y todo en línea, y evidentemente donde no se puede, por ejemplo, hemos suscrito en Guayas, por primera vez en la historia, un acuerdo marco con la CONAGOPARE para incluir a todas las juntas parroquiales. Primero, cogemos a los presidentes de las juntas parroquiales, vinieron a Guayaquil, se les hace una capacitación en veedurías y a su vez se hace acompañamiento en cada una de las juntas parroquiales para que se difunda a los ciudadanos que quieran participar. Entonces, es la única forma. Mira, la gente tiene que recordar que esa democracia no es solo para votar. Dime una cosa, doctor Alex Herrera. A mí me emociona porque yo soy un militante de los valores de la democracia. Y me emociona escuchar esto. Créame que uno o el ciudadano se detuvo en esa narrativa, ¿no? Que no le ha hecho ningún bien a esta a esta estructura, a esta institucionalidad. Y bueno, y miraban, y miraba uno, o mira uno al Consejo de Participación Ciudadana como lo que ya habíamos analizado. Pero creo que en la práctica, con lo que usted nos está comentando, con las acciones que está desarrollando, yo creo que consolidar ese verdadero derecho de participación y generar pertenencia, yo creo que es lo trascendente. Y es la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana. No hay otra manera. No hay, es decir, ¿quién va a defender a esta institución? Aquel o aquellos ciudadanos que se sientan y que tengan pertenencia a la misma. Si no, no hay manera de mantenerlo. Así es, y sobre todo escuchar, ¿no? Porque mire, la ciudadanía está tan desamparada ahorita que cuando ven llegar una autoridad a uno de los consejeros, pues somos 7, ¿no? Y eso también hay que reconocer que los otros consejeros, por suerte, somos homogéneos, bastante en edad, y les encanta hacer territorio. Entonces, es una labor de todos el poder, primero, que la ciudadanía conozca. Mira, hemos pasado de un 3% de conocimientos de competencias a más de casi un 60%, solo en 3 meses. Ojo, no digo que sea todo a favor, ¿no? Porque conocimiento a favor y en contra. Pero, sobre todo, y esto es bonito, ¿no? Porque uno se levanta todos los días a 5 o 6 de la mañana y te encuentras con la ciudadanía que sobre todo se quejan. Pero es importante escuchar las quejas. ¿Por qué? Porque el funcionario público, la ciudadanía tiene que incomodarnos y hay que acostumbrarse como funcionario a que la ciudadanía incomode con sus quejas. ¿Por qué? Porque solo así encontramos soluciones conjuntas. Correcto. Entonces, para terminar, vamos a terminar, doctor, esto me parece interesante. Antes, quiero comprometerlo para que en un mes nos volvamos a reunir. Hay muchos temas que nos quedan pendientes. Nos queda pendiente de designación de autoridades. Hablar del tema del local. Ustedes casi por un poco se quedan en la calle, no tenían a dónde funcionar.
Y ahora decirle a los ciudadanos en Guayaquil, por ejemplo, ¿dónde son las oficinas? ¿Cuáles son los contactos? ¿Cómo son los accesos que se debe tener con el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, es importantísimo, sobre todo, ya le digo, ¿no? En estos 3 meses de gestión casi nos dejan sin oficina en Guayaquil y en Quito, ojo, Así fue. en las dos. Pero bueno, esto fue evidentemente una mala decisión. Se pudo dialogar personalmente, yo me reuní con el presidente de la República, Lasso, como lo he hecho con el presidente saliente, muchas veces con autoridades indistintamente de que estemos ideológicamente o con posturas, la ciudadanía es lo que importa y poder atenderla. En Guayaquil estamos en el edificio Banco Park, en el centro de la ciudad, de los Carlos Vélez. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa que no necesita ir a Quito, puede meterse a través de esa página web o en las delegaciones provinciales, vamos, Dios quiera, a poder incorporar en más de las 221 cantones también oficinas del propio Consejo, para que no tengan que desplazarse a las cabeceras cantonales. Si usted puede, dos mecanismos, a través de la Secretaría de Participación o a través de la Secretaría de Transparencia y Control Social, las denuncias de actos de corrupción. Esto se está preparando también, y cuente la ciudadanía con nuestro respaldo, que sepa que el Consejo respalda a las y los ecuatorianos. Este es un ejercicio que nos ha puesto y que están llevando a la práctica los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Ale Benvera. Y yo creo que es la manera de dar el salto de una democracia representativa a una democracia participativa. Que es lo que deseamos para consolidar el sistema democrático. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En un mes, en 3, 4 programas más, nos volvemos a reunir, volvemos a conversar, que me parece muy interesante, difundir lo que realmente lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo a toda la ciudad que nos ve y también en los concursos. Dios mediante los acabamos. También nos quedaron pendientes. Okay. Felicidades, cuídense. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía.